Un informe de la DEA reveló los vínculos terroristas, financieros y militares que Maduro consolidó con Irán. No es que a usted le suene esto a algo nuevo, pero es que la estadía de Maduro y de Cilia, tras las rejas, comienza a pintar a que es como para siempre. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa sale al paso de las tonterías que le salen de la boca a la disminuida cognitiva de Indira Urbaneja. ¿Saben qué deberían hacer, colegas? No ponerle un micrófono más nunca y que sigan la vía de lo que venía haciendo, un meme para redes sociales. Hablaremos el día de hoy de uno de esos malandros que seguramente usted quiere ver pagar por todos sus crímenes, y me refiero a un golpeador de mujeres, un extorsionador, uno que organizaba narcoconciertos y el del guiso de las bancas y el hipódromo, y más. Sí, usted sabe que le hablo del Pony Álvarez. Y eso también nos dará paso para entrar o entender mejor el tema de los riferos, la lavandería digital del chavismo que blanqueó millones de dólares en rifas de lujo mientras que el país se apagaba. Y atentos, Houston, que se quede allá, nos ven muchas personas, porque 20 Venezuela convocó concentración en esa ciudad el 24 de marzo para recibir a María Corina Machado. Así que quédate, porque este es el mapa de las últimas horas y de todo eso que te mencioné y más, hablaremos el día de hoy, lunes 23 de marzo. Yo soy Augusto Navarro y este espacio se llama Apolítico. Comenzamos. Escuchen esto con mucha atención, porque no es una noticia más. Esto es una bombita que puede tener o mantener a Nicolás Maduro en la cárcel de por vida, por varias vidas. Las evidencias contra este narcoterrorista se siguen acumulando hasta el infinito. Y ayer, Infobae sacó a la luz un informe reservado de la DEA de 28 páginas que lo desnuda y mucho. Los vínculos que Maduro consolidó con Irán cuando todavía manejaba la dictadura. Ese dossier no es, por supuesto, un papelito cualquiera. Es la pieza probatoria que podría dejar sin escapatoria al dictador cuando lo sienten de nuevo en el banquillo en Nueva York, que todavía no es el de este jueves, todavía falta para ese momento. La DEA, con su inteligencia quirúrgica, revisó entonces más de 3.000 documentos oficiales de ambos países. Y las conclusiones fueron tan graves que impactaron directo en la Casa Blanca, en el Departamento de Estado y también en el Pentágono. Esa alianza Irán-Venezuela permitió a Teherán burlar todas las sanciones internacionales a través de una red de financiación oscura que usaba ese fondo conjunto China-Venezuela, el Fonden, fideicomisos e incluso bancos en la socialista Uruguay, Panamá, Dubái y Hong Kong. Esa platica financiaba empresas iraníes de energía, de construcción naval y también tenía un doble uso, o sea, tecnología que sirve o servía tanto para misiles como para proyectos civiles. Qué lindo, ¿verdad? Pero la cosa no queda allí. Irán pasó a Maduro tecnología de drones ANSU-100 y ANSU-200, misiles antibuque, y lo más grave, usó Venezuela como base para extraer y contrabandear uranio de la cuenca de Roraima, que tiene más de 75.000 toneladas en reservas. Que por cierto, esos misiles, los drones y hasta los rusos brillaron por su ausencia en enero. Además, triangulaban tecnología nuclear con Argentina desde 2006 a 2014, aquella Argentina. Máquinas CNC, aleaciones especiales, experiencia en agua pesada y todo para alimentar el programa atómico iraní. Pero por si fuera poco, detalla algo que en este espacio denunciamos incansablemente. Venezuela se convirtió en un verdadero hub terrorista. Hezbollah y Hamas operaban con total libertad, y digo operaban con recelo, porque no dudo de que deben seguir operando, y esto quiere decir que lavaban dinero, traficaban drogas y armas y emitían pasaportes falsos. Años denunciando aquí esos 15.000 pasaportes irregulares, de los cuales, por cierto, 173 fueron dados a miembros de Hezbollah y que usaban el país como puente hacia la triple frontera, la FARC, los cárteles mexicanos y cuanto malviviente había, todo en un ecosistema de crimen, de terrorismo al servicio de Irán. La DEA lo resume clarito. No es una mera cooperación diplomática la que había, era una plataforma multifacética para proyectar el poder iraní, para socavar las sanciones y para armar a los actores violentos. Y enumera 10 áreas concretas de cooperación que parecen sacadas, créame, de una película de espionaje.
Transferencia de drones, transferencia de misiles, suministro de uranio, evasión financiera multimillonario, porque hablamos de más de 2.000 millones de dólares solo en el Fondo Binacional, apoyo logístico a terroristas, proyectos petroleros de fachada, fábricas socialistas que eran tapaderas, las de carros, las de moto, triangulación nuclear con Argentina, la de Cristina, tanqueros para contrabando, 265 acuerdos diplomáticos que cubrían todo lo sucio. Y hasta oficiales de la Guardia Revolucionaria Islámica, la IRGC, en Venezuela, entrenando a los esbirros de Maduro para reprimir las protestas. Y nada de eso, por supuesto, usted entenderá que fue cooperación. Fue traición a la patria. Eso sí, Maduro no solo destruyó Venezuela, la entregó como base de operaciones al terrorismo internacional. Mientras tanto, el payaso de su abogado, perdón por la deferencia, Barry Pollack, presentó hace 2 días un recurso ridículo de 17 hojas diciendo que Maduro no tiene plata para pagarle a él y que eso viola la 5ª y la 6ª enmienda. Por favor. El tipo que robó miles de millones de dólares y que tiene fortunas ocultas en todo el mundo, ahora dice que es pobre. Pollack se comió lo de los 2 petros. Y es que espere, porque el juez Hellerstein, este jueves, seguramente va a reírse en su cara, este 26 de marzo, en la audiencia, porque o Pollack sigue de gratis, o le ponen un abogado de oficio y se acaba el circo. En fin, Maduro no solo es un dictador, sino un narcoterrorista probado, un socio estratégico de Irán, protector de Hezbollah, traidor que vendió la soberanía venezolana al eje del mal. Y las pruebas están allí, como estas hay muchas más, sólidas como una roca y lo que falta por comprobarse. La justicia americana lo tiene agarrado del cuello y esta vez no hay petróleo, ni China, ni Rusia, ni Irán que lo puedan salvar. Venezuela va a ser libre, señores, y cuando caiga la sentencia de ese, que los otros no digan que no lo vieron venir, porque serán los siguientes. Y cuando vi este video que les voy a presentar a continuación, lo primero que dije fue, todo mal. Mal las declaraciones, mal el personaje que da las declaraciones, pero ¿saben qué es lo peor de todo? Bueno, mira el video y ya les cuento. El desbloqueo de las páginas de internet es algo, sí, de todo lo que es el ecosistema digital hay que analizarlo. Ahora yo les voy a dejar un planteamiento aquí. La libertad, yo estoy a favor de la libertad, de que todo el mundo, todos los portales, todo el mundo esté comunicando. Ahora eso lleva consigo un compromiso. El compromiso de cómo hacemos que de verdad los portales digitales asuman responsabilidad. Porque, por ejemplo, tú que eres de Venevisión, si Venevisión como medio o algún periodista, ustedes que están agremiados, cometen algún error, bueno, ustedes tienen un código, tienen unas leyes, pero aquí hay portales que a veces publican noticias o lo que creemos son noticias y no sabemos ni siquiera quiénes son los dueños de los portales. Y entonces no asumen responsabilidades. Yo creo que tenemos que avanzar a un gran registro nacional de portales digitales y que los portales digitales también asuman la responsabilidad que asumen ustedes como periodistas y como medios. Pero es un debate que se está dando. Y créanme que los medios digitales que se pongan a derecho van a ser otra vez restablecidos, porque si no incluso estaríamos perdiendo el tiempo en estos debates. ¿A cuenta de qué hay 7 u 8 micrófonos de medios tomándole declaraciones a una doña nadie? ¿Quién le dijo a esos periodistas que en ese desorden de botox e ideas comunistas trasnochadas hay algo que se pueda reseñar? ¿Qué tiene para aportar a la conversación colectiva una mentirosa que decía ser abogada con 16 especializaciones y 4 idiomas y ni el castellano puede hablar bien? Porque una cosa es usarla para la batalla de las ideas, como estamos haciendo en este momento, yo en este momento, y otra muy distinta es tomar sus declaraciones como si se tratara de un ente oficial, de un ministro, de parte del Ejecutivo, un legislador o simplemente alguien con alguna incidencia que vaya más allá que las carticas cursis que le escribe a Diosdado para el bodrio televisivo o lo más reciente que fue el intento de extorsión a Mariana González, la hija de Edmundo González, con el caso de Rafael Tudares. Porque creo que el chiste aquel de que es analista política y de que es asesora de gobiernos y quién sabe de cuánto qué, ya no da risa, ¿verdad? Pues el sindicato que agrupa a mi gremio ha salido al paso de esas declaraciones de eso y a mí me da un poco de pena. Esto es lo que han dicho. Exigir un registro obligatorio a medios digitales
no responde a ninguna necesidad técnica, sino a una lógica de control. En Internet, donde no hay limitación de espectro, imponer registros o autorizaciones equivale a restringir quién puede ejercer la libertad de expresión. Los medios digitales no deben estar sujetos a estos procedimientos. Lo que corresponde es responsabilidad posterior, con garantías y con debido proceso. En Venezuela, existen bloqueos de medios, cierres y restricciones. Imponer registros obligatorios profundiza ese modelo de control. Cualquier intento de registro no puede ser obligatorio ni condicionar el derecho a publicar información. Tampoco puede implicar una autorización previa ni sanciones por no registrarse. Colegas, no hace falta ponerle un micrófono a la huroneja esta para que se la tire de chacumbele. Es más, no es que no hace falta, es grosero que le den el tratamiento de fuente oficial. Es un poco más que ridículo para un país que necesita mucha seriedad en todos los aspectos. No la tomen como referencia oficial de nada, porque Indira es esto. De enero del 2026 a las 6:02 de la tarde. Que mire, Maduro sigue siendo presidente. Mire, y yo de que quiero hacerle bullying, vale, no es eso. Bueno, de nada, que no sea echarse unas risas con ese meme de personaje. Claro que sí. Hablemos ahora de otro sujeto de la misma fauna, el Potro Álvarez. Ex beisbolista, cantante, ministro de Juventud, Deportes, presidente del Instituto Nacional de Hipódromos, chanchullero, golpeador de mujeres, organizador de narcoconciertos y desde 2024 fue el zar absoluto de la Comisión Nacional de Loterías, hasta hace poco. Curioso, ¿verdad? Un solo hombre, un solo poder y una red de extorsión millonaria que por supuesto deja en ridículo a cualquier película de narcos. El día de ayer, el periodista de investigación César Batis sacó a la luz un episodio en el canal de YouTube del Pitazo de una más del Potro Álvarez. En una reunión que parecía sacada del peor guión mafioso, según reporta Batis, el Potro citó a dueños de 10 empresas de loterías legales: Operadora T923, Trébol de Oro, Global Sport 69, Loto Rey, Lotitran 88 y otras. Todos con licencias vigentes y pagando impuestos. Y les dijo textualmente, según reporta: o me dan su voto de confianza o se van a montar una peluquería. Muy del Potro. Pero el voto de confianza costaba $2.5 millones por cabeza, o sea, 25 millones, en efectivo o en cripto. Y entonces la amenaza fue clara: el que no pague, lo meto preso por terrorismo o por lo que se me ocurra. Muy a lo chavista, ¿verdad? Bueno, varios de estos intentaron vender sus apartamentos y sus carros y sus cosas, sus bienes para poder pagar, y pagaron en efectivo. Pero eso fue solo el comienzo. Porque cuando se negaron a seguir soltando plata porque la cuota subió a 1 millón mensual, después a 2 millones al mes, y cuando dijeron ya no podemos, entonces llegó la fase 2, la fase de la persecución, otra clásica movida del manual chavista. El Potro activó su maquinaria. El comisario José Leonardo Márquez, de la División de Investigación Penal de la PNB, para ese momento, el fiscal Omar José Guerrero, el juez Carlos Liendo, especialista en corrupción y terrorismo, y todos al servicio de un solo hombre. Bueno, de eso. Pues bien, detuvieron a programadores y a dueños: Alexander Serega, Gustavo Vargas, Edward El Nemer, Román Bálticos, y 3 jóvenes inocentes en Nueva Esparta, como Emmanuel José Marcano, de 30 años, Eder Antonio Gómez, de 28, y Pablo José Marcano Brito, de 30, no eran dueños, eran técnicos. ¿Qué hicieron? Sencillo. Los acusaron de terrorismo, de legitimación de capitales, de fraude y de asociación para delinquir, de lo que les dé la gana, así lo dijo el Potro. Adicionalmente, los sacaron de la isla y los trasladaron al helicoide, el que supuestamente desmantelaron, que no han desmantelado nada. Y ahí viene lo más perverso: los obligaron a trabajar como esclavos. Les ordenaron manipular el software de la granjita, acceder a los sistemas de venta para redirigir los pagos directo a las cuentas del Potro y de Conalot.
la Comisión de Loterías. Sin orden judicial, por supuesto, y solo por la fuerza. Y esto ya había pasado antes con otros programadores de software hípico, que les robaron su propio software, los metieron presos y ahora el régimen lo utiliza. Señores, el patrón mafioso perfecto. Te invito a mi reunión, me pagas o te destruyo, me pagas, y cuando me dejes de pagar, te detengo, te obligo a trabajar gratis para mí y me quedo con tu negocio. Todo el dinero pasaba por una empresa fachada. Corporación El Inmejorable 804, propiedad de Ángel Félix Pino Márquez, quien además tiene otra empresa en Florida. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? El filtro obligatorio, o sea, el peaje por donde tenían que pasar todos, el cobrador oficial. Y ahora viene la pregunta que nos hacemos todos en voz alta. ¿Quién protege al potro? Porque según las fuentes que hablaron con el Pitazo, y según sabemos nosotros también, por mucho tiempo fue Nicolás Maduro, Cilia Flores y sus hijos, Walter, Joser y Joshua Gaviria Flores. Sin ellos, por supuesto, el potro no fuera nada, como lo fue en el béisbol. Pero ahora, al día de hoy, que esos nombres son la nada, y que de hecho 2 de ellos están en MDC de Brooklyn, como ya usted sabe, ¿quién lo protege? Lo destituyeron de Conalot en septiembre de 2025, pero él no entregó el cargo formalmente. Y el sistema, por supuesto, sigue funcionando exactamente igual desde entonces. Hoy hay 3 programadores que siguen presos en la Yaguara esperando un juicio esta misma semana. Y uno solo salió, Alexander Serega, porque es ciudadano estadounidense y la Embajada de los Estados Unidos presionó para que esto pasara. Pero los demás, lamentablemente son, y entiéndame, solo venezolanos desechables. Señores, no es un nuevo caso aislado del potro. Esto es el régimen en sí mismo. Un sistema en donde un cantante de segunda mano te puede secuestrar tu empresa, robar millones, esclavizar técnicos y todo con la bendición de Miraflores. Ahora es tu responsabilidad, Delcy. El Pitazo lo destapó. Y ahora la pelota está en la cancha de todos. Porque ¿cuántos más seguirán pagando en silencio? ¿O cuántos callarán por miedo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que esa red mafiosa siga operando desde el poder? Porque el potro, créame, no es el problema, es simplemente el síntoma. El problema es todo el régimen podrido, hasta la médula, que convirtió las loterías, los hipódromos y hasta un software en un botín personal. Y esto no recae solamente en una persona, porque usted sabe que no es así. Recae en quienes hacen que todo esto sea posible. Y todos esos nombres, o de algunos, ya los conocemos. Ahora el potro anda llorando en X, como es habitual, dándose golpes de pecho, que es un hombre de Dios, que Dios tocó su corazón. Pues que se siga riendo de Dios, porque eso nunca termina bien. Y es que hablando de loterías, atentos con esto. En este preciso momento que Delcy impone un razonamiento eléctrico por el sol perpendicular, ya usted sabe, que se endiosa una basura de ley de amnistía que todavía tiene a 689 presos políticos tras las rejas, caen en cascada en los llamados riferos, influencers y organizadores de rifas masivas en Instagram, en TikTok, en WhatsApp y en Telegram, detenidos por el SEBIN tras operativos coordinados con la Comisión Nacional de Loterías, CONALOT. No es justicia, por supuesto. Es control de daños de una estructura que durante mucho tiempo movió y blanqueó dinero sucio del régimen, del narcotráfico y de la corrupción. Los nombres visibles circulan, pero no hay comprobación oficial. Se habla de Jamie Rodríguez, de Brian Lucena, de Cruzangelo Pascuale, de Iván González, conocido como Iván Premios o Gana con Iván, de Rifas Angulo, que si usted no se gana nada, bueno, no voy a decir el chiste, intervenido en San Cristóbal Táchira, de El Manao, ligado a los colectivos armados y de decenas de más. Ofrecían camionetas último modelo, apartamentos amoblados, motos, combos millonarios y hasta $50,000 en efectivo. Premios imposibles en un país saqueado de punta a punta y controlado por colectivos, pero que aunque parezca mentira, no eran tantas las personas a los que esto le parecía sospechoso. El mecanismo, según el testimonio directo de Michi Marín, era impecable. Impecable para hacerlo malo, claro está. Dinero ilícito proveniente del cártel de los soles, de la corrupción, del contrabando y posiblemente de estructuras guerrilleras que financiaban los premios y los boletos ficticios.
Se vendían millones de números con dólares limpios de venezolanos y de la diáspora. Y ese dinero, por supuesto, entraba a bancos limpiecito como ingresos por rifa y salía de los bancos blanqueado. Los riferos cobraban comisiones de hasta $100,000 por una rifa grande y los premios se entregaban, a veces, con ganadores arreglados para mantener la credibilidad. Nadie perdía y el dinero sucio se legitimaba. Durante años esto operó sin controles hasta que Conalot, pero no por querer hacer lo que le toca hacer, sino por no quedarse fuera del guiso, emitió la Providencia número 001-2025 que obliga el registro en Sitcom y en Runlot de visibilidad, solvencia, sorteos y supervisiones con un pago del 7% sobre el valor total de los boletos y que por supuesto pide el origen lícito de los premios. Sería lo mínimo, ¿verdad? Pero ahora los mismos que toleraron y que en muchos casos protegieron este negocio exigen registro y tajada. El Potro y otros en Conalot llegaron a cobrar la matraca de hasta 10% a los operadores. Colectivos y militares daban cobertura y era un negocio paralelo en el poder. Investigaciones previas, por ejemplo en Zulia, en enero de 2025, ya señalaban estas rifas como un mecanismo de blanquear dinero de narcotráfico, de extorsión y de bienes robados. En X y en redes, miles de usuarios lo resumen. Cayeron los que daban la cara, pero los que ponían el dinero sucio siguen libres. Exacto, igual que con PDVSA. Los presos políticos o los colectivos armados se sacrifican los visibles para limpiar la imagen de algunos, mientras que las estructuras profundas permanecen. Esta es la Venezuela de los residuos del régimen chavista. Mientras que se firman acuerdos con Chevron, se habla de reconciliación, se alivian sanciones, persisten redes paralelas que convierten la desesperación de nuestro pueblo en una herramienta de legitimación de capitales manchados, clásica de manual del chavista. Los riferos no fueron un fenómeno espontáneo de emprendedores. Fueron tolerados porque cumplían una función: mover dinero, proyectar falsa prosperidad y financiar ciertas lealtades. Así ellos no lo entendieran, que no lo creo. Desmantelar esa lavandería no puede ser un show selectivo de detenciones ni una nueva norma que solo recaude el 7%. Esto exige una auditoría completa de origen de los fondos, los reales, del decomiso de bienes, de persecución penal, de los financiadores reales, militares, políticos y colectivos, y del cierre definitivo de cualquier estructura que use redes sociales para blanquear plata mala vida. De lo contrario, mañana serán las criptorrifas, las apuestas virtuales o la próxima modalidad de delinquir, que para eso son muy buenos. Venezuela no puede avanzar hacia una verdadera transición con estas lavaderas activas. Mientras persistan riferos o los herederos, el dinero sucio seguirá lavándose, los narcoconciertos. Y los residuos del chavismo seguirán controlando los flujos paralelos y el pueblo seguirá siendo estafado con sus sueños de lujos pagados con sangre y con corrupción. Así que no se preste para esto, basta de fachadas, y neutralizar estas redes es tan urgente como, por ejemplo, recuperar PDVSA, vaciar las cárceles políticas o desarmar a los colectivos, porque de lo contrario, la nueva Venezuela solo será una rifa truncada. Usted me entiende. Y la líder político venezolana María Corina Machado sostendrá un encuentro con la diáspora este martes, mañana, 24 de marzo, en la ciudad de Houston, en el contexto de su participación en la Conferencia Energética Internacional CERAWeek. No estará Delcy, no, estará María Corina. El anuncio fue realizado la noche de ayer, domingo 22, por el partido 20 Venezuela a través de la cuenta oficial de la red social X, donde se invitó a los venezolanos residentes en la ciudad tejana a asistir al encuentro. Y aquí también le pedimos que vaya. Según el mensaje difundido por la organización política, la actividad forma parte de la agenda de la líder opositora durante su extensa visita en Estados Unidos, en un momento, por supuesto, clave para el futuro político y económico de Venezuela. Que se vea, como dije en Chile, que lo vea el mundo, a quién apoyan y a quién tienen por tener. De acuerdo con el comunicado publicado por 20 Venezuela, la reunión busca fortalecer el vínculo entre la Nobel de la Paz y los venezolanos en el exterior, especialmente en una ciudad que concentra una de las comunidades venezolanas más importantes de los Estados Unidos. Y yo lo sé porque muchos de ustedes me ven desde Texas y yo lo agradezco enormemente. El partido destacó que el encuentro representa un paso simbólico hacia un regreso al país, un encuentro que nos acerca cada vez más a ese regreso a casa,
expresó la organización en su convocatoria dirigida a los ciudadanos que residen en Houston. La visita de María Corina Machado a Houston se produce en el marco de su intervención, como les decía, en el CERAWeek 2026, considerada una de las reuniones más influyentes del sector energético a nivel global y conocida como el Super Bowl de la energía. Un evento en el que ya estuvo telemáticamente, pero ahora estará en persona, y que reúne a miles de líderes empresariales, expertos y responsables políticos de más de 80 países para debatir el futuro del mercado energético, la seguridad energética y la transición de la tecnología. La dirigente venezolana participará en paneles relacionados con la industria petrolera y con el panorama político de Venezuela, temas que, por supuesto, son clave en el contexto internacional actual. La presencia de María Corina en la conferencia se produce en este momento en el que el país vuelve a ocupar, al menos en los periódicos y en las conversaciones, un lugar central en las discusiones de energía y de estabilidad regional, después de que, por supuesto, ya usted sabe, caíste y se lo llevaran para Brooklyn, esa madrugada gloriosa del 3 de enero en Caracas. El Partido Vente Venezuela invitó a los ciudadanos a mantenerse atentos a los detalles del evento y, como les digo, yo no soy parte del partido, pero también se los pido, a participar activamente en esa convocatoria. Señores, de los nuevos razonamientos eléctricos anunciados por la Interiana y que por culpa de los rayos perpendiculares del Sol, sobre Jorge Navas, comandante de los colectivos chavistas que anda amenazando por la libre a quien le da la gana, sobre las declaraciones recientes del jefe del Comando Sur con respecto a la transición en Venezuela, o por ejemplo, sobre ese informe que desnuda a la escuálida ley de amnistía, hablamos en este video que te dejo por acá. Hoy seguramente pueda retomar los directos de este canal. Ya estoy mejor de la alergia, así que nos vemos a las 6:30 hora de Venezuela. Cualquier cosa, aviso por redes sociales. Sígueme. Y no se olviden, libertad o nada, señores, porque seremos libres.